Bienvenidos a mi canal, qué bueno que nos encontramos nuevamente, que estamos vivos y sueltos. Esa es una bendición, porque, bueno, gracias a Dios ninguno de nosotros administró fondos públicos en los últimos 20, 15 o 10 años, y creo que eso nos da mucha tranquilidad. Así que a Dios las gracias por esto, y a los que vienen por primera vez al canal, pues bienvenidos, y a los que se han unido recientemente y comparten lo que aquí les comparto, pues gracias por hacerlo. Hemos crecido bastante. Yo he hecho una proyección de crecimiento muy conservadora en comparación con lo que ha pasado con el canal, porque mucha gente dice, bueno, son 5.200. 5.200 que llegan solos, que han llegado solos. Yo estimaba que para mayo íbamos a hacer unos 3.000 y ya para mayo éramos aproximadamente 4.500, creo que sobrepasé lo estimado por más de 1.500 personas, y pretendo seguir por un tiempo manejando el canal en esta dirección hasta que pueda ponerme más en lleno a hacer cosas mucho más trabajadas y que puedan pues ser útiles para quienes están aquí. Ayer, el circo con el caso Jan Alain, yo creo que ya todo el mundo está enterado. Ya yo di una opinión al respecto. No tengo mucho ni nada que opinar de este caso. No me interesa hablar más por ahora, porque desconozco el trasfondo primero que hay para la acusación, el mérito de esta, y hay muy pocos datos. Lo que hay es pura cháchara, puro cotilleo en los medios de comunicación. Y lo que quisiera esperar es que haya mucho más información para poder llegar a una conclusión de esto, para uno tener una opinión más profunda de la misma. Pero de lo que sí quiero hablar en el día de hoy es que ayer se extendió nuevamente por una semana más el toque de queda tal cual como está en todo el país, donde una gran cantidad de provincias, excepto la provincia de Santiago, que sabemos que la razón es porque de ahí es originaria la vicepresidenta de la República, que encabeza el gabinete de salud, y ella no le va a hacer la vida imposible a su gente. Esa es la verdad. La provincia de Puerto Plata, ya saben ustedes por qué razón, por el tema del turismo. Y la provincia de la Altagracia, que es una provincia también turística, donde nos quieren vender la idea de que no pasa nada, y donde la positividad, déjame ver los números de ayer, la positividad se ha mantenido durante las últimas 4 semanas por encima del 22%. Voy a buscar los números de ayer. Estos son los números de ayer. Hubo 714 casos, un 14% de positividad. La positividad acumulada está, según dice el gobierno, en 16.8. Mientras que la provincia de la Altagracia tiene una tasa de positividad de 18.96 en el día de ayer. Puerto Plata, creo que sí, Puerto Plata sí tiene una positividad baja. Tiene una positividad de 6.47. Santiago tiene una positividad de 17.60. Santo Domingo de 19.66. No, mentira. Santo Domingo 20.07. Y el Distrito Nacional tiene una positividad de 20.29. Prácticamente estamos igual en todas partes. Esa es la realidad, excepto Puerto Plata, que es la que tiene positividad bastante baja de la que están abiertas. Bueno, y el gobierno ayer volvió a publicar esto y lo extendió por 7 días más. Hubo gente que entendía que el 1 de julio, y anunciaron con bombos y platillos que el 1 de julio esto iba a cambiar, que el gobierno iba a cambiar. Pero yo manejo de buena fuente que el gobierno no tiene la intención de cambiar esto, por lo menos por los próximos 2 meses. O sea, este esquema de toque de queda, prohibiendo la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 3 de la tarde y cerrando los negocios a las 6, la intención del gobierno es mantenerlo por lo menos hasta septiembre. No es que van a quitar el toque de queda en septiembre, es ese esquema, mantenerlo así hasta esa fecha. Eso es lo que ellos acarician. Entonces, he visto cómo en los últimos días un montón de gente ha empezado a darse cuenta qué es lo que hay detrás del toque de queda. El toque de queda no es una medida sanitaria. El toque de queda ni siquiera es una medida que deberíamos estar viviendo en tiempos de paz y sin ninguna calamidad mayor
en República Dominicana. El toque de queda, cuando se propuso el toque de queda como una alternativa, algunos países habían hecho esto de manera focalizada, como lo hizo Italia en la Lombardía a principios de marzo del año pasado, como lo hizo España, que es una especie de federación en algunas regiones, como lo hizo Inglaterra, como lo hizo una gran parte de los países del mundo, porque copiaron la fórmula que China había puesto en ejecución desde enero, que había sido encerrar por 2 meses la ciudad de Wuhan y luego más adelante la provincia de Hubei, que es donde está esta ciudad, que es una ciudad de 20 y pico de millones de habitantes, y la provincia tiene más o menos 60 millones de habitantes, más habitantes que lo que hay en Centroamérica, para que tengan una idea. Bueno, pues resulta que Centroamérica y el Caribe, pues resulta que ese fue el modelo. Y yo he explicado aquí la historia de dónde esto se pone en un manual, quién lo recomienda y qué pasó con él en Gran Bretaña, que es un miembro de la Real Academia de Ciencias que había hecho esta recomendación, haciendo unas proyecciones y diciendo que si no se encerraba a la gente por un tiempo determinado, iban a haber una progresiva cantidad de contagios que iban a colapsar el sistema de salud de manera general y absoluta. ¿Pero qué pasó? Bueno, sucedió que este pana toma esa idea de un ejercicio hecho por un científico de los CDC y su hija en Estados Unidos en el año 2006. Fue un juego que hicieron a través de un programa informático, él y su hija de 14 años, y ellos simularon escenarios posibles de una enfermedad muy contagiosa, pulmonar, y cuáles resultados habría si se declaraban los cierres. Eso fue un juego que quedó como un asiento documental y se utilizó como referencia por este científico de la Real Academia de Ciencias de Gran Bretaña para hacer la misma proyección partiendo de lo que estaba pasando en la Lombardía, inspirado en lo que estaba pasando en China, y eso se extendió por el mundo y nadie lo cuestionó. Esos son los hechos. Por eso, hoy hay países que están encerrados. Nadie se ha atrevido a cuestionarlo porque los políticos y los medios de comunicación se encargaron de vender un remedio que no era efectivo como efectivo, pero en el proceso los políticos, que son unos psicópatas y unos perfectos hijos de la gran puta, le encontraron otro uso que era control social. A través de la inducción del pánico y el miedo que han llevado a cabo los medios de comunicación, los políticos han ganado el control sobre la psique de las personas, sobre la mente de las personas. Los individuos están muy convencidos de que el toque de queda, de que los encierros, de que encerrar los negocios, de alguna manera, cuando ya un virus circula de manera comunitaria, los va a salvar a ellos de contagiarse. Y eso, lamentablemente, dice la evidencia científica, no es así. ¿Pero qué pasa en República Dominicana? Bueno, en República Dominicana tenemos un gobierno incompetente, un gobierno que llega al poder luego de 16 años de haber gobernado última vez, en medio de la desesperación de la gente, hartado de una serie de molestias con un partido que, razones más, razones menos, ya no representaba el ideal de la mayoría del votante en el país. Pero llega con un grupo de personas que no tienen la más puta idea de cómo gobernar un país. Y llegan sin ideas para gobernar en medio de una crisis. ¿Y qué hacen ellos? Bueno, como no tenemos más nada que hacer, vamos a hacer lo que podamos hacer. Y se encargaron, y se han encargado, de construir alrededor del toque de queda un miticismo, una fuerza mítica. El gobierno, cuando quiere tranquilizar a la gente, aprieta el toque de queda, quita el toque de queda, y eso tiene un efecto psicológico en una parte importante de la población que entiende, que asume
que el gobierno está haciendo algo importante, que la restricción tiene un valor importante y que por lo tanto nosotros debemos de sacrificarnos. Y en ese juego nos tiene este grupo de cabrones 10 meses. Entonces, cuando te vas a las estadísticas, cuando te vas a la ciencia, cuando te vas a los estudios de universidades como el MIT, que dicen que los científicos de esa universidad plantean que los encierros, los toques de queda, no están correlacionados ni con menos muertes ni con menos contagiados. Esa es la verdad. Pero se ha vendido como un remedio. Entonces, a quienes nos hemos opuesto, una parte importante de la población temerosa, acrítica, irracional, cruel, autoritaria, salvaje, cuando hemos querido señalar que lo que se está haciendo con nosotros es inhumano, que no deberíamos estar sometidos a esta humillación que nos somete el Estado, de hacernos huir como ratas a nuestras casas, de que la policía se meta a nuestras propiedades y nos humille grabándonos y luego publique esas fílmicas para, de alguna manera, hacer como pasaba en la Edad Media cuando ibas a la hoguera, que el hecho de hacer público el atropello a un tercero, entendiendo ellos que es justificado, va a infundir temor a quienes pretendan violentar el sacrosanto toque de queda que salva la vida de muchas gentes. Y es mentira. Porque una medida de esa dimensión debe de ser tomada desde muchas perspectivas. Las políticas públicas, que ahora está de moda hablar de políticas públicas, deben de tomarse tomando en cuenta todos los efectos que va a tener en la vida de las personas. Y esta medida maldita, hija de la gran puta, como aquellos que la defienden, lo único que ha hecho es quebrar la economía, generar desempleo, quebrar la economía de mucha gente, generar desempleos, llevar a la depresión y al suicidio a muchas personas. Y eso no se ve, eso es silenciado, porque la maquinaria de comunicación, la maquinaria propagandística, el arrodillamiento para mamarle el huevo al gobierno de la mayoría de comunicadores de este país, ha hecho entender a la opinión pública que tenernos encerrados como ratas y que no acatar el encierro como los animales que somos, nos convierte en seres despreciables porque estamos luchando contra un virus y el culpable de que ese virus se propague eres tú. Por lo tanto, tú defiendes esto. Yo he intentado desde el año pasado hacer reflexionar a mucha gente. Veo muchas personas repetir lo que dije en octubre, lo que dije en noviembre, lo que dije en diciembre, decirlo ahora, lo que dije en enero, cuando nos impusieron un encierro demencial, lo que dije en marzo, lo que dije en mayo, lo que dije en abril, lo que dije en junio, porque yo he sido coherente, porque me di cuenta y me dediqué a leer y a investigar y a conocer estadística e información sobre esta locura. Los he visto repetir lo que ya he dicho porque al parecer se han convencido de que esto no trata de salud, esto trata de manipulación psicológica, esto trata de hacerle entender a la gente de que el gobierno está haciendo algo con tu vida mientras no hace nada. Están vacunando y cuando todo iba bien, la cagan. Al parecer no están convencidos de que la vacuna que le han puesto a 2 millones y pico de personas, casi 3 millones de personas, sea la ideal. Y quieren entonces ahora vendernos la idea de que hay que ponerse una tercera. Y bajo ese esquema nos van a tener encerrados otro año más. Si no salimos a reclamar que nos devuelvan nuestra libertad, la capacidad de poder operar nuestros negocios, la capacidad de poder vivir nuestra vida con normalidad, de circular con libertad. Porque la circulación de personas no tiene nada que ver con que el virus se propague, porque circulamos de día de manera libre y sin ninguna restricción. Entonces, ¿cuál es la justificación para que desde las 6 de la tarde
tú no puedas seguir circulando. ¿Cuál es la justificación? No hay evidencia, no hay ningún dato, ninguna métrica que el Estado pueda decir. Cuando encerramos, pasa esto, el virus se comporta como lo ha hecho en todas partes con y sin encierros. Él empieza a descender en un momento determinado cuando le da la gana y después vuelve a contagiar como lo que es, como un virus, cuando aparece otra cepa, cuando le da la gana. Al final, hay personas que están llamando a una protesta en la Plaza de la Bandera el 15 de julio. Y yo creo que la protesta debe de ser que a partir de una fecha determinada nosotros nos opongamos a cerrar nuestros negocios a la hora que el gobierno dicte. Porque el gobierno no debe de dictarnos a la hora que cerramos nuestros negocios. Yo creo que la protesta debe de ser resistirnos a volver a nuestras casas a la hora que el gobierno nos señala como que somos animales. Yo creo que debe de ser que abramos nuestros negocios, que abramos nuestra vida, que nos arriesguemos. Ir a la Plaza de la Bandera no va a resolver nada. Convocar para el 15 no va a resolver nada. Y alzar la voz y decirle a quienes nos gobiernan: nosotros sabemos que tú nos estás manipulando y que nos engañas diciéndonos que el toque de queda, que el encierro va a salvar la vida de mucha gente cuando han muerto miles de personas y habiendo toque de queda no ha dejado de contagiarse un montón de personas. Al final, repito, lo que tenemos que hacer es volver a recuperar nuestra libertad, que es nuestra, que no es un capricho ni una prerrogativa que tiene ningún pendejo político a administrar, a infundirnos miedo para él sentirse cómodo administrando una crisis, porque el que no quiere la presión es él. Nuestra vida es lo más sagrado que tenemos y todos los días arriesgamos nuestra vida a un montón de enfermedades, virus y situaciones que la ponen en peligro. Nuestra vida es nuestra pertenencia. Nuestra vida es algo que el Estado no posee. Las leyes y la Constitución existen para controlar el alcance de control que pueda tener una élite a través del Estado sobre nuestras vidas. Y nosotros no lo entendemos, creemos que eso es poder para que esos cabrones dispongan de nosotros como les dé la gana, cuando no es así. Y luego de la vida sigue la libertad en todas sus manifestaciones. Y nosotros por miedo hemos entregado nuestra libertad. Hoy, un grupo de personas en las redes empieza a darse cuenta que el toque de queda no tiene que ver en absoluto con la salud de nadie. Que el toque de queda no tiene que ver en absoluto con salvar tu vida. El toque de queda es un negocio que tienen 4 personas en el gobierno. Y te vas a dar cuenta más adelante cuáles son esas 4 personas. Bueno, tú las ves todos los días. El problema es que tú no sabes quiénes son. Pero mientras ellos no recuperen lo que tienen que recuperar, nos van a seguir infundiendo miedo y terror con el toque de queda. Dije el año pasado, al final, cuando llegue marzo nos dirán que es la cepa tal. Cuando llegue abril y estén vacunando nos dirán que es porque no estamos completamente vacunados. Cuando llegue julio dirán que es una nueva cepa. Y así nos pasaremos 2 años más en esto. Yo creo que ya es hora de que volvamos a ser libres. Nos vemos en un próximo video.